Nuestra iglesia comenzará a abrir para las reuniones el servicio de adoración dominical la próxima semana, 5 de julio, a las 11:30. Si desea venir a la iglesia para asistir al servicio de adoración, por favor, siga cuidadosamente las instrucciones a continuación para mantenerse a sí mismo y los demás a salvo de COVID-19. Los pasajes bíblicos de hoy son 2 Corintios 12, 6 a 10. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Vamos ahora. Padre Dios, gracias por darnos este bendito servicio de adoración hoy. Gracias por conectarnos en su espíritu, aunque no podemos unirnos físicamente. Danos corazones humildes para escucharos con corazones obedientes. Limpia todos nuestros pecados con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cura a los enfermos. Oramos por los líderes de esta nación y de todo el mundo. Dales corazones
humildes para buscar tu misericordia y sabiduría en este momento de pandemia. Protégenos de esta pandemia por tu misericordia. Une este siervo con el Espíritu Santo para que su palabra sea predicada clara y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar himnos. Yo sé a quién es Cristo, versículo 1 y 2. Cantemos himno. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su pasión me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Glorioso, iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí prospera se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé quien he creído y es poderoso para guardarme en ese día glorioso. Iré a morar con él. Amén. El título el mensaje de hoy es la gracia suficiente, la gracia suficiente. Puede haber una razón por la que hay dolor y sufrimiento en nuestras vidas, pero no la entendemos y a menudo hacemos estas preguntas. Si Dios es poderoso y mi alma, ¿por qué no quita los problemas de mi vida? ¿Por qué no contesta mi oración para quitarme los problemas? El apóstol Pablo tenía la misma pregunta. Vivía con una grave debilidad física. Luchó con dolores asociados con la debilidad. Realmente quería estar libre de su debilidad. Oró a Dios para que le librara del problema. Pero Dios no le contestó su oración como él lo deseaba. Más tarde descubrió una verdad importante de que él podía ser fuerte en su debilidad. Encontró la verdad de que aun cuando él era débil, podía vivir una vida poderosa y una vida victoriosa por la gracia de Dios. Con el ejemplo de Pablo, Dios nos enseña que podemos vencer nuestra debilidad a través de su gracia. Dios nos enseña que, aun cuando no responda a nuestras oraciones como esperamos, Él nos responde de otra manera. Nos responde para
bendecirnos por su gracia. Primero, la gracia suficiente de Dios en la humildad. La gracia suficiente de Dios en la humildad. La humildad trae muchas bendiciones a nuestra vida, pero el orgullo es una de las herramientas que el diablo usa para destruirnos. Proverbios 6:18 dice, antes de quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 29:23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Dios usa el dolor y el sufrimiento en nuestras vidas para hacernos humildes. Esa es la verdad que Pablo testifica aquí. Dios usó un aguijón en la vida de Pablo para hacerlo humilde. ¿Cuál fue el aguijón? Puede ser una enfermedad física o un dolor causado por la persecución o por las personas difíciles que le rompieron el corazón. Puede ser una debilidad o un defecto de carácter. Pablo deseaba estar libre de los problemas y del dolor causado por el aguijón. Él oró fervientemente a Dios para que se lo quitara. Pero entonces Pablo se dio cuenta de que Dios lo hacía humilde a través del aguijón. Versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete. Pablo tenía muchas razones para estar orgulloso de sí mismo. Estudió en una de las mejores escuelas de su tiempo. Fue un estudiante de honor en la escuela del maestro más famoso y respetado, Gamaliel. Aunque era judío, nació como ciudadano romano, lo cual le dio muchos privilegios. En los ciclos religiosos fue miembro del grupo de fariseos, lo que le dio una poderosa autoridad en la sociedad judía. En cuanto a su fe cristiana, el Señor Jesús resucitado se le ofreció directamente y recibió el título de apóstol del Señor a los gentiles. Dedicó toda su vida a brindar las buenas nuevas de la salvación de Cristo y estableció muchas iglesias en diferentes provincias del Imperio Romano. También
había visto una revelación especial del Señor. El Señor le había mostrado cosas maravillosas en los cielos por medio de una revelación especial. Por lo tanto, sin tal debilidad causada por el aguijón, él habría estado orgulloso de sí mismo. Y su orgullo podría haberle ocasionado su caída. Pero a través de la debilidad y el sufrimiento del aguijón, Dios le recordó constantemente lo frágil que era y lo capacitó para ser humilde. Cuando fue humilde, Dios lo hizo depender de su poder. Dios le impidió caer. Esta era una de las maneras de la gracia de Dios. El propósito principal de Dios para nosotros no es hacer que nuestras vidas sean fáciles, sin ningún problema. Su propósito principal para nosotros es que le demos la gloria, viviendo por fe vidas victoriosas. Para vivir por fe, debemos ser humildes para defender no de nosotros mismos, sino de Dios. Jesús dice en Juan 16:3, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Si confían que algún día podrán vivir una vida libre de problemas, ese día nunca llegará. Siempre vivirán con esperanza dudosas y siempre se sentirán miserables y con problemas. Pero si creen en la verdad de que en este mundo siempre tendrán problemas y que pueden superarlos con fe en la promesa de Jesús, permanecerán en paz a pesar de los problemas. David Livingstone fue a la parte más oscura de África como misionero. Después de algún tiempo, su comité de misiones le escribió. Dice, a algunas personas les gustaría unirse a ustedes. ¿Cuál es el camino más fácil de llegar a donde estás? Livingstone respondió, si están buscando el camino más fácil, dígales que se queden en la Inglaterra. Quiero gente que venga, aunque en absoluto no haya camino. Con esas palabras, Livingstone quiso decir que solo las personas que eran humildes y confiaban en la promesa de Dios y no temían a los problemas, estaban calificadas para la misión en África. Si tenemos un aguijón,
doloroso. El diablo lo usa para desanimarnos con la desesperanza. Es por eso que Pablo llama al aguijón un mensajero de Satanás en el versículo 7. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete. Pero Dios usa nuestros aguijones para hacernos humildes y darnos esperanza. Los aguijones son de diferentes formas y tamaños, como dolores de cabeza por migraña, columnas enfermas, artritis, depresión, ansiedad, cáncer, personas difíciles, un niño rebelde, y la lista puede seguir y seguir. Aunque los aguijones varían en longitud y gravedad, la mayoría de nosotros tenemos al menos uno en momento dado. Los aguijones pueden darnos dolor, pero a través de ellos Dios nos hace humildes. ¿Qué nos sucede cuando somos humildes? Cuando somos humildes, confiamos en Dios. Cuando confiamos en Dios, Él nos protege de caer en la destrucción. Nos moldea para ser fuertes a través de su protección. Segundo, la gracia suficiente de Dios en la oración. La gracia suficiente de Dios en la oración. Al sufrir con un aguijón, Pablo tuvo que orar fervientemente a Dios para que lo sanara. Versículo 8. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Aquí la frase 3 veces significa oraciones serias y sinceras para sanidad. A través del dolor se convirtió en un hombre de oración. Debido al dolor del aguijón, Pablo se acercó a Dios en oración. En sus oraciones, Pablo esperaba que Dios quitara su aguijón, pero Dios le dijo que Él haría que su poder se perfeccione en su debilidad a través del aguijón. Con esta palabra, Dios quiso decir que aunque el aguijón no sería quitado, Pablo recibiría el poder de la cruz de Cristo. Como la cruz de Cristo tuvo dolor y victoria, Dios constantemente le daba fuerza a Pablo para vencer al aguijón, aunque había dolor a causa del aguijón. Pablo se dio en cuenta de que, aunque era débil, él podía ser fuerte por el poder de la cruz. Dios lo llamó a esto.
su gracia suficiente. Y la gracia fue suficiente para que Pablo viviera una vida victoriosa. Aunque la respuesta de Dios a la oración de Pablo fue diferente a lo que él esperaba. La respuesta le dio consuelo y fortaleza. Cuando vemos en la Biblia los ejemplos de personas que recibieron la gracia suficiente de Dios, la mayoría de ellos oraron fervientemente a Dios para que les quitara los aguijones. En algunos casos, Dios los quitó cuando oraron. Pero en otros casos, Dios no se lo quitó en cambio. En cambio, Dios les dio fuerza y gozo a pesar de los aguijones. Veamos buenos ejemplos en la vida de Moisés. Mientras Moisés cuidaba a los israelitas en el desierto durante 40 años, sufrió muchos obstáculos y problemas. Después del milagro de cruzar el Mar Rojo, con la división de las aguas por parte de Dios, Moisés y los israelitas caminaron por el desierto durante 3 días sin encontrar agua. Tenían mucha sed. Llegaron a un lugar llamado Mara, donde había agua. Pero el agua era amarga y no potable. Y los israelitas se quejaron contra Moisés. No había nada que Moisés pudiera hacer para encontrar agua. No había nadie que pudiera ayudar a Moisés a encontrar agua. Entonces, Moisés clamó al Señor pidiendo ayuda. Y el Señor le dijo que arrojara un pedazo de madera al agua amarga. Cuando Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera, el agua se volvió dulce. Milagro. De esta manera Dios quitó el aguijón. Sin embargo, Dios no contestó la oración de Moisés siempre de esta manera. A menudo la gente era desagradecida, terca, rebelde, aunque Moisés sacrificó todo para cuidarlos. Moisés estaba extremadamente frustrado y enojado. Estas personas eran aguijones que le rompieron el corazón a Moisés. El dolor era insoportable. Moisés le pidió a Dios que lo liberará del aguijón de la gente. Un día incluso le pidió a Dios que la quitara la vida. Números 11 y 15. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me has pesado en demasía? Y si así,
lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. Pero Dios no respondió a Moisés mientras oraba. Dios lo animaba a guiar a la gente aún con su aguijón. Y Moisés pudo terminar de guiar al pueblo en el desierto hacia la tierra prometida durante 40 años. Esto fue por la gracia suficiente de Dios. Después de 40 años de vida con el aguijón de la gente, finalmente llegó a la frontera de la tierra de la promesa. Deseaba entrar en la tierra prometida, pero Dios no permitió entrar en ella. Dios le dijo que solo vería la tierra y moriría al otro lado de la tierra prometida. Moisés no se quejó de ello, sino creyó que Dios prepararía para él un lugar mejor, que es el cielo. Creyó que la gracia de Dios era suficiente para él. Todos tenemos algún tipo de aguijones en nuestras vidas. Aprendamos a orar fervientemente a Dios para eliminar el dolor y los problemas causados por los aguijones. Dios podría no contestar nuestras oraciones como esperamos, pero siempre a través de nuestras oraciones, Dios nos permitirá vencer el dolor victoriosamente. Esta es la gracia suficiente de Dios. En el poder de la gracia de Dios, podemos superar todas nuestras debilidades. Existe una historia de una mujer que se iba a casar y planeó un gran banquete de bodas que costaba $3,000 y se iba a llevar a cabo en el hotel Hyatt. Después de que todo había sido planeado y pagado, el novio la dejó. Cuando intentó cancelar el banquete, no podía recuperar su dinero porque la comida ya había sido comprada. Entonces, decidió seguir adelante con la fiesta. Años antes, ella había pasado por un momento difícil y había vivido en un refugio para personas sin hogar. Ahora había invitado a las personas pobres y sin recursos. En la cena, a las personas sin hogar se les sirvió una comida elegante en porcelana fina y con una banda tocando música. La novia convirtió al aguijón doloroso del rechazo en una fiesta gratificante
insignificativa. Esa es una buena imagen para los creyentes de que sí se puede recibir la gracia suficiente de Dios en los aguijones de la vida. Cuando aceptamos nuestros aguijones como herramientas de la gracia suficiente de Dios, también podremos convertir la amargura dolorosa en una oportunidad significativa. Hoy en día, no solo tenemos un aguijón común, la pandemia del coronavirus, sino que también tenemos aguijones que son únicos para cada uno de nosotros. Tal vez no comprendamos completamente cuál es la voluntad de Dios en estos aguijones. Debemos creer que la gracia de Dios todavía es suficiente en todos estos aguijones. No dejes que el diablo te desanime con un aguijón en tu vida ahora. Sigue buscando la misericordia de Dios para ser libre del aguijón. Dios puede quitar el aguijón. Si Dios no quita tu aguijón, te permitirá poder escuchar claramente su voz. Su voz será la siguiente: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él hará que tu vida sea más fuerte, aún teniendo el aguijón. Amén. Vamos ahora. Padre, gracias por tu gracia suficiente en nuestras vidas. Rogamos para que pronto te quites esta pandemia de coronavirus. Oramos para que nos curen y tomen todo tipo de dolores y sufrimientos de nosotros. Incluso si tenemos que vivir en pandemia, dolores y problemas, hacernos humildes, hacernos fuertes en nuestra debilidad por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es hora de dar ofrenda. Usted puede dar ofrenda de varias maneras diferentes. Por favor, vea la pantalla un momento y seleccione una manera que sea conveniente para usted, por favor.
Vamos ahora. Señor Dios, gracias por tus provisiones para todas nuestras necesidades. Llevamos esta ofrenda a su presencia con todo nuestro corazón. Reciba esta ofrenda con nuestro corazón. Oramos por aquellos que están luchando con dificultades financieras. Dales fe para que dependan de ti. Si bien dependen de ti, puedes proporcionarlos para todas sus necesidades. Bendice a los que dan esta ofrenda para el diezmo, para las misiones, la acción de gracias. Vierta su bendición financiera en sus vidas. Y usa estas ofrendas para llevar almas perdidas a tu salvación, para ayudar a los necesitados y para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminaremos nuestro servicio de adoración cantando los versículos 3 y 4 del himno Yo sé quién es Cristo. Yo sé a quién es Cristo. Versículos 3 y 4. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecado. No sé por qué revela pecado cuando es la maldad. Yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Glorioso, iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé quien he creído es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén. Ponemos nuestras cabezas para ser bendecidos. Ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunidad, la guía, la protección del Espíritu Santo, esté contigo para siempre, siempre. Amén.